Entonces, en lo que estábamos hablando en la parte de, ya, en la parte de lo que es faringe, se va a dividir en la parte superior rinofaringe, en la parte media orofaringe y en la parte inferior lo que es la laringofaringe, ¿ya? La parte de la rinofaringe, en la parte superior están los folículos que forman la amígdala faríngea. En la parte lateral van a estar las trompas de Eustaquio con sus amígdalas de Gerlach y la fosa de Rosenmüller, que es el principal lugar donde se encuentran lo que son los carcinomas de rinofaringe. La parte posterior va a ser cóncava, donde se va a encontrar lo que son las adenoides o amígdalas faríngeas, y en la parte inferior se va a delimitar por lo que es el velo del paladar. Cuando hablamos de orofaringe, vamos a ver que este ya va a ser el ingreso al istmo de las fauces. En la parte posterior van a estar los folículos linfoides de la faringe y en la parte anterior vamos a encontrar lo que son los pilares del velo del paladar, así como las amígdalas palatinas. Y por último, la laringofaringe, que se ve, o la hipofaringe, que también va a ser la laringe, que se va a dividir en 3 porciones, en la zona glótica, supraglótica y subglótica, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Cuando hablamos de irrigación, es importante saber que la irrigación de todas estas estructuras va a ser dada por lo que es la arteria carótida externa y sus ramas, principalmente lo que es la arteria tonsilar, la palatina ascendente y la faringe ascendente, que son las que van a dar la mayor cantidad de irrigación a toda esta zona. Por eso, el principal riesgo de las cirugías va a ser el sangrado. Otra importante otra estructura importante anatómica que tenemos que conocer es lo que es el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer es un tejido linfoide. Como sabemos, todo tejido linfoide se encarga de la protección y la defensa de diferentes microorganismos que van a ingresar a través ya sea por nuestra nariz o por nuestra boca. Es decir, que estos lugares van a ser los primeros y principales focos de ingreso de estas bacterias donde se va a activar nuestro sistema inmune. Como visualizamos en la imagen, el anillo linfático de Waldeyer va a estar compuesto por lo que son en la parte superior las adenoides, en las partes laterales las amígdalas tubáricas, las cuales se van a encontrar alrededor de las trompas de Eustaquio, más inferior las amígdalas palatinas, que son las causantes de las amigdalitis aguda, y más inferior se encuentra la amígdala lingual, que es el tejido linfoide más voluminoso de la faringe. De todo este anillo de Waldeyer, las más importantes o las más especializadas van a ser las amígdalas palatinas. Vamos a ver que estas amígdalas palatinas son las que nosotros podemos visualizar a simple vista al hacer una orofaringoscopía. Estas se van a localizar en la fosa amigdalina. Esta fosa amigdalina va a estar formada por 3 músculos. En el pilar amigdalino anterior va a estar formado por el músculo palatogloso. El pilar amigdalino posterior va a estar dado por el palato faríngeo y a los laterales va a estar los músculos constrictores faringios superiores y estos 3 van a dar lugar a lo que es la fosa amigdalina. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de un absceso periamigdalino, hay músculos que se empiezan a disecar por la infección que está teniendo esta amígdala, que está produciendo un absceso. Y el músculo que se empieza a disecar es el músculo constrictor faríngeo superior. La irrigación, como les dije, principalmente por lo que es la arteria faríngea y las arterias palatinas ascendentes, ramas de la carótida, y su inervación principalmente es por el noveno par craneal y las ramas descendentes del nervio palatino. Ahora, hablando un poco de semiología, vamos a ver que la exploración de la faringe debe realizarse en sus 3 regiones, en lo que es la rinofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Para hacer la exploración de estas, vamos a ver que la orofaringe es fácil de visualizarla a través de un bajalengua, ¿no? Pero la rinofaringe y la hipofaringe, que ya estamos hablando de laringe, vamos a necesitar diferentes estudios o aparatos especiales para poder visualizar esta zona, que vamos a ver ahorita en imágenes. Luego tenemos que averiguar acerca de los antecedentes familiares y personales que va a presentar el paciente.
es importante saber el tiempo de evolución de su enfermedad, ya que es diferente hablar de una amigdalitis aguda, donde el paciente en ese momento está con fiebre, malestar general, dolor de garganta, a decir que es un paciente que desde hace 3 meses presenta estos síntomas. Tal vez en el primer caso, nosotros a este paciente tendríamos que dar antibióticos, sus analgésicos en ese momento, sus antihistamínicos, pero si es un paciente que tiene tiempo estas molestias, no vamos a seguir dando antibióticos. Es más, lo más probable que esto no sea algo bacteriano, sino hay que buscar los diferentes factores de riesgo que están produciendo que el paciente entre a esta cronicidad. Otra cosa importante de ver es a los factores de riesgo en el que el paciente se encuentra sometido. Por ejemplo, si el paciente trabaja en carpintería, si es un policía y trabaja en la contaminación del tránsito, sus hábitos higiénico-dietéticos, tal vez es un fumador continuo de todos los días, o toma alcohol, o sea, manifestaciones alérgicas. Así como también, y algo muy importante que a veces se nos olvida, es ver si el paciente tiene reflujo, porque este reflujo, este ácido de la barriguita que sube hasta lo que es la garganta, puede producir estas molestias, estos dolores, hasta a veces la voz ronquita, que es solamente por la quemadura del ácido gástrico hacia lo que es faringe. Luego, cuando pasamos a la exploración, primero al paciente se le tiene que retirar absolutamente todas las prótesis dentales que presenta, o si presenta algún piercing o algún dispositivo a nivel de boca, que se los retire, y luego haremos la orofaringoscopía primero sin ingresar ningún tipo de bajalenguas. Ahí visualizaríamos qué tamaño es la apertura bucal, si hay alguna alteración en lengua, que es algo que no nos puede dejar ver cuando nosotros colocamos ya lo que es el bajalengua. Luego de eso ya se procederá a utilizar instrumentos y ya se puede visualizar de mejor forma cosas más profundas de orofaringe, como por ejemplo las amígdalas palatinas, ver principalmente su polo inferior, ver si estas son crípticas, son simétricas o son asimétricas, ver también lo que es el paladar, cómo es el paladar blando, el paladar duro, ver si hay una movilización cuando el paciente dice la letra A hacia arriba, ¿no? Y por último, ya terminando de ver todo lo que son arcadas dentarias, el estado de los dientes, el estado de la lengua y la movilidad lingual. Otra cosa importante en evaluar estos pacientes es la palpación, ¿ya? Nosotros en base de lengua tenemos un espacio muy grande que puede ocultar ciertos tumores por debajo de la lengua. Es por eso la importancia de la palpación bimanual. En lo que es palpación bimanual, como visualizamos en esa imagen, el paciente con los dedos el médico con los dedos enguantados se le dice al paciente que abra la boca, mientras una manito va a estar tratando de elevar todas las estructuras del cuello hacia arriba, la otra va a palpar lo que es la base de lengua, y ahí podríamos visualizar si hay tumores en esta zona. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico segmentario de la cavidad oral? Primero, como les dije, tenemos que ver sus labios, su simetría, color, su aspecto. Luego de esto, pasar a la mucosa bucal para ver si esta se encuentra pálida o también está de un rojo escarlata para descartar escarlatina. Si hay lesiones como manchas blanquecinas rodeadas de una aureola roja que nos podrían estar hablando de lo que es un sarampión, o sea, la presencia de vesículas para descartar lo que es una varicela, ¿no? Luego de eso pasaríamos a visualizar cómo se encuentran las encías, si hay sangrado fácil por encías, que nos podría decir que el paciente tiene alguna coagulopatía, y por último, cómo está el estado de los dientes. Otra estructura, como les digo, que es bastante importante de visualizar son las amígdalas palatinas. Siempre tenemos que ver cuál es su tamaño, su simetría, su aspecto, si hay la presencia de ulceraciones o de fibrina, como visualizamos en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver un paciente que tiene una hipertrofia amigdalina de segundo o tercer grado, donde unas amígdalas son crípticas. En la imagen siguiente vemos una hipertrofia amigdalina de cuarto grado, donde las amígdalas están contactando completamente entre sí y tienen aumento de vascularidad. Y en las imágenes inferiores visualizamos una asimetría de amígdalas, ¿no? Mientras que las amígdalas derechas son más grandes, con mayor aumento de volumen,
es más, son de un aspecto diferente. La amígdala izquierda en la primera imagen es una amígdala grado 1, ni siquiera sale del pilar anterior, mientras en la siguiente imagen es una amígdala de grado 2, ¿ya? Siempre simetría de amígdalas, tener muy en cuenta que esta simetría podría ser el inicio de un proceso maligno, de un linfoma principalmente. Cuando hablamos de un proceso agudo, de lo que son amigdalitis, donde vemos unas amígdalas con bastante eritema, salpullido puntiforme, salida de secreción purulenta por las criptas, estamos hablando de un cuadro agudo, en los de arriba será un cuadro viral y el de más abajo un cuadro bacteriano, y cuando ya hay la presencia de flemón periamigdalino o absceso periamigdalino. Este que es un cuadro muy importante que ustedes tienen que reconocer, donde, como les decía en las anteriores diapositivas, la amígdala palatina que estaba alrededor de una cápsula, esta infección no ha quedado solamente en la cápsula, sino ha roto esta cápsula y ha empezado a disecar los músculos, principalmente el músculo constrictor superior, lo que hace que esta secreción purulenta abombe el paladar blando y haga que haya una desviación de la úvula hacia el otro lado. Visualizamos que hay un aumento de volumen de lo que es el paladar blando, hay mucho dolor, el paciente tiene trismus, muchas veces no puede abrir ni la boca, máximo abren 2 dedos, tiene una tortícolis refractaria y obviamente que este paciente, si estamos hablando de absceso, viene bastante mal estado general, ¿no es cierto? Con fiebre, taquicárdico, sudoroso. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, nosotros tendríamos que hacer un drenaje de este absceso, hacer primero una incisión arciforme en lo que es el pilar amigdalino anterior, ingresar con una tijerita o una pinza curva y disecar todos estos planos para que empiece a drenar toda esta secreción purulenta. Otras lesiones que tenemos que ver es, por ejemplo, la presencia de leucoplasias. Las leucoplasias son lesiones blanquecinas indolores en la mucosa bucal, que muchas veces los pacientes vienen porque dicen, doctora, yo tengo esta manchita blanca en la lengua, pero a veces me molesta, como que siento más rasposa esa zona de mi lengua. Yo lo que hago es principalmente dar tratamiento, quitar todos los factores que pueden producir inflamación de esa lesión, como que evitar lo que es tabaco, evitar lo que es alcohol, evitar todos los alimentos que pueden producir inflamación como cítricos, conservantes, y de acuerdo a eso, controlarlo al paciente aproximadamente en unos 10 días, en unos 15 días, para ver si esta lesión ha disminuido. Si esta lesión no ha disminuido, procedo a realizar lo que es una biopsia, porque la leucoplasia es una lesión premaligna. Entonces, si vemos que pese a todos los factores esto no ha disminuido, estamos en la obligación de hacer una biopsia de esta zona. Si hay la presencia de úlceras, que a todos nos ha pasado, si hay la presencia de una glositis atrófica, donde tenemos una lengua completamente depapilada, lisa, que nos indica principalmente deficiencia de diferentes vitaminas, o ya también cuando hay una lengua fisurada o escrotal, principalmente esto se da en personas ancianas, ¿no? Donde la lengua va a tener repliegues muy profundos y la comida puede quedarse en estos pliegues, entonces el paciente viene con mucho dolor, halitosis, porque la comida se queda en esta zona. Y lesiones que podemos encontrar también en lo que es la base de la lengua, una de las más frecuentes que se ven bastante es lo que es la presencia de la ránula, ¿no? La ránula es un mucocele. ¿Qué quiere decir un mucocele? Un quiste de moco, ¿ya? Que se produce porque hay una obstrucción de la glándula salival sublingual y esto hace que esta saliva se acumule porque está obstruido su conducto y no drene, y por lo cual se hace este quiste de secreción mucosa. Acá el tratamiento principalmente es hacer el drenaje y la marsupialización de este quiste, es decir, aperturarlo, a sacar todas sus paredes anteriores para que no se vuelva a juntar nuevamente. Luego tenemos lo que es el epulis. El epulis es un tumor localizado en las encías, generalmente es inflamatorio y cuando no disminuye de tamaño, el tratamiento tiene que ser quirúrgico.
En lo que son estudios auxiliares, como les dije, hay zonas que nosotros no vamos a poderlas visualizar a simple vista, como es la rinofaringe y como es la hipofaringe. Y para eso tenemos que ayudarnos de estudios auxiliares, como va a ser la laringoscopía indirecta, si queremos ver la hipofaringe, y la rinoscopía posterior, cuando queremos ver lo que es la rinofaringe. ¿Ya? Entonces, para eso utilizamos lo que son estos espejitos, que los cuales son calentados previamente, y como visualizamos en esta imagen, se le indica al paciente que saque la lengua, nosotros con una gasa jalamos la lengua hacia afuera y metemos nuestro espejito. Si nuestro espejito nosotros lo volteamos para hacia arriba, vamos a poder ver lo que es la rinofaringe. Eso sería una rinoscopía posterior. Y acá lo que vamos a poder visualizar es el cavum faringio. Vamos a poder visualizar lo que son las coanas, tal vez si tiene unos cornetes inferiores muy hipertróficos, las colas de los cornetes, las trompas de Eustaquio. Y si nosotros el espejito ya no lo volteamos hacia arriba, sino lo volteamos hacia abajo, acá estaríamos haciendo lo que es una laringoscopía indirecta y podremos visualizar todo lo que es la hipofaringe, es decir, la laringe. Entonces acá se podrían estar visualizando lo que son cuerdas vocales, bandas ventriculares, las aritenoides, la epiglotis. Otro estudio que tenemos es la laringoscopía directa. Los dos estudios anteriores que les he comentado son estudios que el paciente no requiere tener una anestesia general, no tiene que estar dormido, solamente se utiliza anestesia local con cotonetes que tengan lidocaína, epinefrina en nariz y en la boquita un spray con lidocaína pura para evitar lo que es el reflejo nauseoso cuando entre el espejito, ¿no? Pero en lo que es laringoscopía directa, como les muestro en esta imagen, el paciente sí está completamente anestesiado. El paciente está en sala de operaciones y al anestesiólogo se le dice que le dé una anestesia de tipo sedación. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a estar dormido, pero sí va a poder respirar por sí mismo y va a poder obedecer algunas órdenes simples. Entonces se coloca lo que es el laringo y aparte nosotros entramos con un endoscopio. Este estudio principalmente se realiza para descartar malformaciones de laringe en niños que no nos van a colaborar con un estudio de laringoscopías indirectas o también para el retiro de lo que son cuerpos extraños. Luego tenemos el fibrolaringoscopio o nasofibrolaringoscopio. A diferencia de la laringoscopía directa, este es un instrumento flexible. Es por eso que normalmente este estudio ingresa por nariz y sigue todas las curvaturas a través de nuestra nariz hasta llegar a la laringe. Acá podemos visualizar todas las estructuras desde que ingresa por nariz, pasa por cornetes, por coanas, luego pasa por amígdalas hasta la parte más inferior de la laringe con las cuerdas vocales y primer anillo traqueal. Entonces, acá por ejemplo tenemos una imagen, un video de una nasofibrolaringoscopía donde se visualiza una fosa nasal derecha, ahí visualizamos estructuras adenoideas en un niño. Visualizamos a los costados, a los laterales, las trompas de Eustaquio que están permeables. Ahí ya visualizamos lo que es la amígdala palatina derecha, la amígdala palatina izquierda. Y cuando visualizamos ya empezamos a ver un poco de lo que es hipofaringe con la epiglotis, con laringe. Nuevamente ingresamos y acá ya se pueden ver aritenoides, cuerdas vocales e epiglotis. Luego tenemos otro estudio que es el estudio de la estroboscopía. Este estudio de la estroboscopía es un estudio que se utiliza para visualizar cuando el paciente tiene alteraciones en la voz y son lesiones muy pequeñitas que aparecen en las cuerdas vocales y no nos deja visualizar el cierre perfecto de las cuerdas vocales. Es como un estudio en cámara lenta de lo que un paciente habla. Acá podemos visualizar las cuerdas vocales de un paciente normal. Acá arriba están sus aritenoides y cómo se visualiza que toda la cuerda vocal cierra por completo. Ahí visualizamos el video en cámara lenta para ver cómo todas las cuerdas, las vocales
cierran completamente y ese movimiento que tienen, ¿no? Pero hay un cierre completo de las cuerdas vocales para que pueda salir la voz. Acá ya vemos estroboscopías patológicas, ¿no? Acá se ve lo que son una lesión blanquecina o un nódulo duro en la cuerda vocal derecha que impide el cierre completo de las cuerdas vocales, es por eso que la paciente tiene disfonía. En esta otra imagen podemos visualizar una tumoración de cuerda vocal izquierda de aspecto hemangiomatoso, ¿no? Acá también se visualiza una tumoración de la cuerda vocal izquierda, media papilomatosa, que impide el cierre completo de las cuerdas vocales. Entonces, ese es el estudio de estroboscopia. Ahora vamos a comenzar hablando lo que es patología inflamatoria. En patología inflamatoria vamos a comenzar hablando acerca de la adenoiditis aguda. La adenoiditis aguda es la inflamación infecciosa transitoria de la amígdala faríngea o también llamada adenoides. Esta es producida principalmente por el rinovirus, el virus de la parainfluenza, el estreptococo, y cuando ya estamos hablando de que hay una contaminación bacteriana, acá estarían los gérmenes de estreptococo piógenes o neumonía. Vamos a ver que este es un cuadro típico de niños, porque las adenoides solamente aparecen en la infancia. Las adenoides tienen un crecimiento desde los 2 años hasta los 5 años, un crecimiento exponencial, y luego de los 5 a los 10 años siguen creciendo, pero es de una forma más lenta. Y a partir de los 10 años, estas adenoides empiezan a involucionar. Es decir, una persona de 17, 18 años ya no debería tener tejido adenoideo. Entonces, por eso decimos que esta patología es solamente de niños. Vamos a ver que también puede afectar lo que son las trompas de Eustachius por la localización en la que se encuentran estas adenoides y producir en los niños lo que son otitis medias agudas a repetición o otitis media serosa. Entonces, ¿cómo viene el paciente? Viene con una obstrucción nasal, con una rinorrea anterior y posterior. Pueden ir con fiebre, dolor de cabeza, dolor de oídos, y al hacer la nasofibrolaringoscopía se visualiza una adenoides con aumento de volumen, muy congestiva, con secreción purulenta, ¿no? Como dije, primeramente esto comienza como una adenoiditis vírica y luego se produce una sobreinfección bacteriana. Entonces, ¿cómo sabemos si solamente dar tratamiento sintomático o iniciar antibióticos? Cuando el paciente, por ejemplo, empieza a presentar ya una secreción más verde, amarillosa, espesa, además hay la presencia de adenopatías, nos empieza a hacer fiebres más altas, hay mayor alteración del estado general, ya podríamos estar pensando que esta es una patología bacteriana e iniciar antibióticos. El tratamiento va a ser con el uso de lo que son la amoxicilina con ácido clavulánico en niños a dosis de 50 miligramos kilo peso dividido en 3 dosis por 7 días. Y si son alérgicas a las penicilinas, tendremos que usar lo que son los macrólidos, ¿no? Podemos, también tenemos que ver lo que es la hidratación, los antiinflamatorios, el uso de mucolíticos, vasoconstrictores, muchas veces hasta spray nasales para ayudar a desinflamar esa adenoides. Cuando hablamos de una hipertrofia adenoidea o una adenoiditis hipertrófica, acá ha habido tantas inflamaciones de las adenoides que esas adenoides ya cambian tisularmente, teniendo procesos de fibrosis, de necrosis, de desestructuración de la trama linfoide. Entonces, el paciente estos síntomas ya los tiene casi crónicamente. ¿Y qué síntomas va a ser? Que la mamá nos va a venir diciendo que su hijito no lo ve que respira bien por la nariz, siempre lo ve que está respirando con la boquita abierta, que siempre para con una secreción por la nariz, una rinorrea espesa, muchas veces dice que despierta con mal olor en su boquita, hay ronquidos, ¿ya? No es normal que ningún niño ronque, así el papá, el abuelito ronque, un niño nunca debería roncar, entonces la presencia de ronquidos ya es un signo de alarma para nosotros. Más aún si hay presencia de apneas.
La apnea es la parada respiratoria por más de 10 segundos, porque si hay presencia de apneas, el niño puede empezar a presentar diferentes patologías sistémicas como cor pulmonar, hipertensión pulmonar y hasta la muerte súbita. Va a tener procesos óticos frecuentes caracterizados por otitis medias agudas recurrentes o por otitis media serosa sin síntomas más que hipoacusia. Y puede empezar a presentar dolores de cabeza porque este moco al no ser drenado empieza a hacer cuadros de sinusitis recurrentes. Otra cosa importante que se tiene que ver acá es la presencia de fascia adenoidea. Como son niños que solamente son respiradores orales, el cuerpo empieza a cambiar. ¿Y de qué forma empieza a cambiar? Hace que el paladar óseo se haga en forma de ojiva, los dientes incisivos sean superiores, sean más procidentes, más salidos, tengan una arcada dentaria más llamativa, más marcada. Y son niños con este aspecto, ¿no? Niños más somnolientos, con respiración oral, siempre paran con la boquita abierta, con, como les digo, los labios también evertidos, el maxilar superior más prominente, hasta sus dientecitos no son unos dientes normales porque tienen una alteración en la conformación de la arcada dentaria. Para saber qué grado de adenoides tiene un paciente, tenemos que hacer lo que es una radiografía de Kabu, ¿ya? En un primer momento, el gol estándar es el uso de nasofibrolaringoscopía, pero niños muy pequeñitos no se van a dejar hacer una nasofibro, al menos que lo sedemos, ¿no? Entonces, por eso se prefieren hacer estudios menos invasivos como es la radiografía. En la radiografía de Kabu vamos a tener 3 grados de hipertrofia adenoidea. El grado 1 cuando ocupa el 33% de obstrucción, el grado 2 cuando hay 66% de obstrucción y el grado 3 cuando hay una obstrucción completa. Por ejemplo, acá les muestro imágenes. En la primera imagen se ve un adenoides de grado 1, máximo podríamos decir grado 2. Este grado de adenoides se ve desde la base del cerebro, que es lo que más brilla, a lo que crece hacia la nariz. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, un adenoides de grado 1. Mientras en estas dos imágenes consiguientes, vemos que el adenoides ha crecido tanto que el pasaje aéreo es bien pequeño. Es más, acá termina como una punta de lápiz, ¿no? Igual en esta imagen se hace como la forma de un reloj de arena, ¿no? Acá en la nariz respira, crece el adenoides, lo obstruye y nuevamente por debajo de eso vuelve a respirar. Entonces ahí estamos hablando de un grado 3 de obstrucción. El grado 1 de adenoides es normal en niños, pero el grado 2 y 3 principalmente es quirúrgico. Todavía el grado 2 podríamos indicarle tal vez tratamiento médico, pero el grado 3 sí o sí ya es quirúrgico. Igual algunas imágenes para ver hipertrofia adenoidea, donde vemos en estas dos imágenes que el grado de hipertrofia adenoidea es de 3er grado, mientras acá vemos una hipertrofia adenoidea de 1er a 2º grado. Otras pruebas que tenemos que hacer en los niños son las pruebas otológicas, ¿ya? En lo que son pruebas otológicas, vamos a ver que muchas veces estos niños pueden producir lo que es una otitis media serosa, es decir, líquido en el oído. ¿Y de qué se van a quejar estos niños? Principalmente de lo que es hipoacusia, ¿ya? Entonces, si es un niño un poquito más grande, de 5 o 6 años, que podemos pensar que nos va a colaborar en la audiometría, porque acordémonos que la audiometría es una prueba subjetiva, podríamos hacerle una audiometría, donde lo más probable que el paciente nos va a salir una hipoacusia conductiva en frecuencias graves, ¿no? Y si son pacientes que no nos van a colaborar mucho, podríamos realizar lo que es una impedanciometría, donde lo más probable es que nos saldría una curva tipo B, que nos indica que hay líquido dentro del oído, o una curva tipo C, donde nos dice que hay una disfunción de la trompa de Eustaquio. Y en la otoscopía se visualizarían estas imágenes donde hay líquido dentro del oído, niveles hidroaéreos, burbujas, ¿no? Dentro del oído medio. El tratamiento de la adenoiditis crónica o de la hipertrofia adenoidea es quirúrgico y muchas veces se relaciona también con la amigdalectomía porque son niños como no respiran por la nariz y solamente respiran por la boca, también las amígdalas empiezan a hipertrofiar. Entonces muchos de esos son niños que se les va a operar tanto de las adenoides como de las amígdalas y tenemos que hacer el manejo de las otitis, ¿no? Si es de la otitis media serosa, pensaremos en hacer una miringocentesis y colocar un tubo de ventilación.
vas a ver que la adenoidectomía es un tratamiento altamente eficaz. Pero mientras más pequeños son los niños a los que operamos, la recurrencia puede ser mayor. Si tenemos un niño de 2 años, de 1 añito que le operamos hipertrofia adenoidea, puede que a los 5 o 6 años esta adenoides vuelva a crecer porque estamos hablando de tejido linfoide. Y el riesgo más importante de estas cirugías va a ser el sangrado. Entonces acá tenemos unas indicaciones absolutas, indicaciones relativas y contraindicaciones para hacer lo que es la adenoidectomía. En indicaciones absolutas tenemos cuando el paciente presenta apnea, cuando el paciente presenta una fase adenoidea en estado, es decir, cuando recién está empezando a deformarse su carita, cuando el paciente presenta fenómenos óticos frecuentes o cuando hay una etmoiditis en la infancia. Y en las contraindicaciones es cuando el paciente tiene hendidura palatina o enfermedades sistémicas. Luego tenemos lo que son las amigdalitis. En amigdalitis vamos a ver que se produce principalmente por virus inespecíficos que con mayor frecuencia son los rinovirus y los adenovirus. Esto va a ser de carácter epidémico. Normalmente cuando un niñito se enferma en el jardín, todos empiezan a enfermarse y esto principalmente por el contagio por las gotitas de flujo. En el cuadro clínico va a haber un periodo breve de incubación, donde va a haber un poco de malestar general, odinofagia, rinorrea, congestión nasal, y en la exploración vamos a ver, como se ven en las imágenes, unas amígdalas un poco más hipertróficas, inflamadas, rojas, con aumento de vascularidad. Si el paciente, aparte de esto, tiene conjuntivitis, estaríamos hablando de la fiebre faringoconjuntival, y acá principalmente el que actúa para producir este síndrome es el adenovirus. Otra amigdalitis viral que es importante que ustedes conozcan es la amigdalitis por el virus del Epstein-Barr. Sabemos que el Epstein-Barr va a dar lo que es el síndrome de la mononucleosis. Entonces el paciente, aparte de tener los síntomas de amigdalitis, de dolor de garganta, de malestar general, de una tos gangosa, de una voz más gangosa, tal vez tos, va a tener linfadenopatías y hepatoesplenomegalia. Y el examen físico vamos a ver estas amígdalas, pero no solamente van a estar con aumento de volumen, eritema, sino van a estar como con una placa, como una alfombra de color blanquecina y grisácea. Luego tenemos las amigdalitis agudas bacterianas, donde acá la principal infección es dada por el estreptococo beta hemolítico piógenes o flora mixta o también por el Haemophilus influenza. En el cuadro clínico, igual, primero va a cursar con un cuadro breve de lo que es patología viral para luego comenzar a empeorar el paciente, ¿ya? Comienza a tener fiebre, comienza a tener adenopatías. Para eso yo les voy a explicar ahora acerca de los criterios de Centor. En lo que son los criterios de Centor, vamos a ver si esta amigdalitis se va para algo más bacteriano o algo más viral. Y al hacer el examen físico vamos a ver estas amígdalas tumefactas considerablemente, va a haber una secreción blanquecina, purulenta, pero esta diferencia de otras secreciones está saliendo a través de las criptas amigdalinas. Entonces, es así como vamos a visualizar estas amígdalas, ¿no? Cómo sale el pus a través de las criptas amigdalinas, hay eritema, hay aumento de volumen. Nunca olvidarnos de este caso que también es la escarlatina, donde aparte del paciente de tener todos estos problemas, va a tener una lengua frambuesada, la carita más roja, el signo de la cachetada, ¿no? Otra amigdalitis bacteriana que no es muy común, pero que nos puede hacer sospechar de malignidad, es la amigdalitis por el Bacillus fusoespilar de Plaut-Vicent, ¿ya? Principalmente esta bacteria, este bacilo, se encuentra en pacientes que no se realizan una buena higiene oral, abuelitos o personas que usan prótesis dentales, que no hay una buena higiene de esas prótesis. Entonces, esta bacteria vive ahí. Entonces, el paciente de un momento a otro comienza con un dolor intenso de garganta y al visualizarse se visualiza una amígdala, pero que tiene cambios de coloraciones, tiene todo un manto blanquecino que rodea toda la amígdala. Normalmente esto es unilateral, por eso es que la gran sospecha de que nosotros al ver esta imagen podríamos decir algo como malignidad.
Entonces, a estos pacientes se les va a dar antibióticos y si con esto mejora y empieza a blanquear la amígdala, solamente era una infección bacteriana, pero si nosotros, por ejemplo, le damos antibiótico y no mejora y sigue mal y sigue habiendo secreción purulenta, nos haría pensar más acerca de un linfoma. Entonces, en la recurrencia de amigdalitis tenemos que tener en cuenta lo que son los criterios de Paradise. Los criterios de Paradise van a ser de acuerdo a frecuencia. Cuando el paciente presenta más de 7 ataques de amigdalitis aguda en un año, presenta más de 5 cuadros por año durante los últimos 2 años o presenta más de 13 ataques por año durante los 3 últimos años. ¿Ya? Los criterios de Paradise junto con los criterios de Centor va a ser un criterio absoluto para realizar una amigdalectomía. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de eso. Y por último tenemos la amigdalitis micótica, ¿no? Acá principalmente está dada por la Candida albicans, pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, VIH, donde se visualizan estas placas blanquecinas, pero no solamente se encuentran en amígdala, se pueden encontrar también en lengua, en úvula, en paladar blando, y al descamarlas, al tratar de descamarlas, sacarlas con un hisopo, va a dejar un borde eritematoso con sangre. Eso nos dice que son y el tratamiento normalmente es tópico, ¿no? Con histatina. Entonces ahora quería hablar de los criterios de Centor para nosotros saber si estamos con una amigdalitis aguda o una amigdalitis bacteriana. Entonces, en los criterios de Centor se va a describir si el paciente presenta una temperatura axilar mayor de 38 grados, si el paciente tiene hipertrofia o exudado amigdalar, si hay la presencia de adenopatías y si hay ausencia de tos. Cada uno de estos suma un punto y no se acerca más a lo que es una amigdalitis bacteriana. Junto con la escala de Mac-Isaac, donde de acuerdo a la edad vamos a sumar puntos, menos de 14 años más un punto, más de 45 años menos un punto, igual nos acerca más a una amigdalitis bacteriana. El tratamiento, ya saben, con penicilinas, principalmente la amoxicilina pura o amoxicilina con ácido clavulánico. Como primera fase, amoxicilina pura, segunda fase, amoxicilina con ácido clavulánico, a dosis de 50 miligramos kilodía dividida en 3 dosis, por aproximadamente 7 días. Y en adultos, de 500 a 850 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas, de acuerdo a la dosis que demos, de 500 cada 8 y de 850 cada 12, igual por 7 días. Y por último, si ya vemos que es una amigdalitis hipertrófica, el tratamiento va a ser quirúrgico. Cuando hablamos de amigdalitis crónica, vamos a ver que así como la adenoiditis crónica, también han habido cambios irreversibles en este epitelio amigdalino, en este estroma amigdalino. Ya acá, por ejemplo, se les muestra una imagen microscópica donde se ve que hay ausencia de tejidos linfoides, hay pérdida de epitelización, hay zonas de necrosis y abscesos. Entonces, esta amígdala ya no sirve de protección, más es un caldo de cultivo de bacterias. Entonces, lo más probable es que hay que retirarlas, porque más que eso solamente es un foco infeccioso. Cuando hablamos de amigdalitis crónica en adulto, vamos a ver que las amigdalitis crónicas en adulto van a ser amigdalitis pequeñitas, fibróticas, y de lo que más se va a quejar el paciente, aparte de un dolor crónico, es de halitosis, ya que en estas amígdalas crónicas, en estos lechos, se va a juntar la comida. Esta comida, por las diferentes bacterias y detritus, se va a organizar y va a dar lugar a los llamados tonsolitos. A diferencia de la infancia, que en la infancia estas amígdalas ya también crecen, se hacen hipertróficas. Entonces, el paciente va a tener más cuadros obstructivos. A la exploración, siempre tenemos que hacer la orofaringoscopía para visualizar el tamaño de las amígdalas. Hay una maniobra que es la maniobra de compresión o de Vigo-Smith, donde se presiona la amígdala y se visualiza si hay salida de estos materiales blanquecinos con muy mal olor. Es importante siempre también hacer la palpación cervical para descartar ganglios cervicales. Como les dije, en niños, las amigdalitis van a ser grandes, ya también van a ser hipertróficas.
Entonces, el paciente que va a tener, el niñito que va a tener la sensación del cuerpo extraño, va a ser un niño que no va a querer mucho porque va a ser un niño bastante nauseoso y cuando duerme, no cuando está bien vigilia, cuando duerme va a tener los fenómenos disnéicos. ¿Cómo lo vamos a evaluar en grados? De acuerdo al examen físico que visualizamos. El grado 1 es cuando estas amígdalas obstruyen menos del 25% de la luz faríngea. El grado 2 es cuando obstruyen del 25 al 50%. El grado 3 es cuando obstruyen del 50 al 75%. Y el grado 4 es cuando ambas amígdalas se están contactando entre sí. Entonces, cuando hablamos de indicaciones absolutas de amigdalectomía, vamos a ver estas 4. Si el paciente presenta una hipertrofia amigdalar, pero que produce alteraciones como roncopatías, disfagias, apneas, alteración de la dentadura, cuando el paciente tiene amigdalitis de repetición cumpliendo los criterios de Paradise y cumpliendo los criterios de Centor, cuando el paciente sufre de un absceso periamigdalino por segunda vez, eso me dice que ya la cápsula periamigdalina se ha roto y por eso la infección no solo queda en la amígdala, sino que empieza a disecar otros planos, y cuando hay asimetría de amígdalas. Esto nos indica gran sospecha de malignidad y podríamos estar frente a un cuadro de linfoma. Entonces, como les dije, amigdalitis a repetición, ¿no? Cumpliendo los criterios de Paradise junto con los criterios de Centor, y además que el paciente, cuando ha tenido este proceso, haya tenido un tratamiento verdadero con antibióticos y todo esté confirmado. Cuando hay la presencia de abscesos o flemones periamigdalinos, como ya hablamos anteriormente, donde hay una colección de pus entre la cápsula amigdalina, porque se ha roto la cápsula amigdalina, y el músculo constrictor superior de la faringe. Esto va a hacer que haya un aumento de volumen de lo que es paladar blando, de pilares, haya un desplazamiento de la úvula, esto sea muy doloroso, ya que el tratamiento sea el drenaje y la hospitalización de este paciente, principalmente si tiene factores de riesgo, para recibir tratamiento antibiótico como absceso. Es decir, mínimo 2 antibióticos para gram positivos, para gram negativos y anaerobios. Y cuando hay asimetría, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vemos en esta imagen una amígdala derecha de grado 1, no se llega a visualizar por completo, y en la amígdala izquierda una amígdala de grado 2, 3, que se encuentra mamelonada, con secreción purulenta. Esto es muy, muy sugestivo de malignidad del linfoma. El tratamiento principal cuando hablamos de hipertrofia amigdalina, ya sea en adultos o en niños, va a ser quirúrgico. Ya acá les muestro una imagen en posoperado de amigdalectomía y en lo que son las formas de hacer la amigdalectomía. Una es retirar por completa la amígdala y otra es hacer una amigdalotomía o retirar parcialmente. Por ejemplo, en los casos de que es absceso periamigdalino, presencia de un tumor o asimetría y infección de amigdalitis a repetición, cumpliendo los criterios de Paradise y Centor, en estos 3 casos la cirugía debe ser de una amigdalectomía extracapsular o amigdalectomía total, porque tenemos que sacar todo a la amígdala y no dejar nada de tejido amigdalino, porque ya sabemos que, digamos, en flemón, esto va a seguir causando infecciones y va a seguir produciendo estos abscesos, ¿no? Periamigdalinos. Si, por ejemplo, son infecciones recurrentes, igual, porque es un caldo de cultivo, tenemos que retirarlos. Y cuando es sospecha de malignidad, tenemos que sacar todo el tumor. ¿Y cuando hacemos una amigdalotomía? Cuando los síntomas de los que se queja más el paciente son obstructivos. Por ejemplo, apneas, sensación de cuerpo extraño, que no pueda pasar la comida en niña, ahí haremos una amigdalotomía. Otra cosa importante de conocer es el síndrome de apnea obstructiva del sueño en niños y en adultos. Esto se define el síndrome de apnea obstructiva del sueño cuando el paciente tiene más de 5 índices apneas hipopneas. ¿Y quién me da este índice apnea-hipopnea? El índice me lo da en un estudio que es el gold estándar para SAOS, que es la polisomnografía. Es decir, que acá les muestro. La polisomnografía es un estudio que mide bastantes parámetros cuando el paciente está durmiendo, como por ejemplo es saturación, electroencefalograma, movimientos toracoabdominales, presión, frecuencia cardíaca,
posiciones corporales. Entonces, cada vez que el paciente hace un periodo de apnea, la máquina lo marca y nos dice que este ya es un índice apnea-hipopnea. Si el paciente tiene más de 5, ya estamos hablando de síndrome de apnea obstructiva del sueño. De 5 a 14, leve. De 15 a 29, moderada. Y más de 30, severa. Una síndrome de apnea obstructiva del sueño severa. ¿Ya? En niños, normalmente el síndrome de apnea obstructiva del sueño es más anatómico, ¿no? Por una desproporción entre hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de adenoides, como tienen la boca un poco más pequeña. Entonces, acá normalmente al hacer nosotros la cirugía, el tratamiento es efectivo casi en un 80-90% de los pacientes. Otro estudio que se puede hacer en estos niños y en las personas más adultas es el DICE. El DICE es cuando el paciente está dormido, se realiza lo que es una nasofibro y se visualiza cuáles son las zonas que colapsan cuando el paciente duerme. Pero en adultos el caso es diferente, porque acá en adultos los pacientes que sufren de síndrome de apnea obstructiva del sueño tienen otros factores anatómicos, como que van a ser las pacientes, como les muestro en esta imagen, gorditas, con su cuello corto, que tienen aparte diabetes, hipertensión, que pueden relacionarse con este síndrome de apnea obstructiva del sueño, tienen mucha tendencia al sueño en la mañana, ya que no descansan bien, están despertándose a cada rato, pueden tener una cefalea por acúmulo de CO2, van a empezar a tener alteraciones cardíacas como fibrilación auricular, isquemias, infartos, ictus cerebrales. Entonces, acá hay varias las cosas que producen un paciente con síndrome de apnea. Entonces, no solamente operar lo de las amígdalas, de las adenoides, bueno, ellos no tienen adenoides, del tabique desviado, de la rinitis alérgica, les va a mejorar porque hay otros factores anatómicos. Entonces, muchas veces solamente con la parte quirúrgica no mejoran. En estos pacientes hay que empezar a utilizar este dispositivo, que es el CPAP, como les muestro en la imagen. Este CPAP es un dispositivo que nos da presión positiva continua en vía aérea, es decir, ingresa continuamente aire a flujo fuerte, a flujo a presión, para mantener todas las vías aéreas permeables, abiertas, porque pasa a tanta presión ese aire que esas zonas que colapsan las mantiene abiertas y de esa forma se impide el colapso y de esa forma el paciente deja de hacer apneas. Luego tenemos lo que son las faringitis crónicas. Como les he dicho, cuando hablamos de cronicidad, nosotros no vamos a volver a dar antibióticos, sino tenemos que buscar cuál es el factor de riesgo que está produciendo estas faringitis crónicas. Acá tenemos que buscar hábitos nocivos como uso de tabaco, de alcohol, cambios de temperatura, por ejemplo, pacientes que trabajan en zonas muy altoandinas, si el paciente respira o no respira bien por su nariz, que nos podría estar diciendo que es un respirador bucal. Y otra cosa importante que les he dicho que nunca se olviden, el reflujo. Muchas veces nosotros no le damos importancia a ese ácido que sube hasta la garganta y podría estar produciendo algún tipo de quemaduras, como ven en las imágenes, que producen un dolor crónico de garganta en estos pacientes. Y ya para terminar vamos a hablar un poco acerca de tumores de faringe. En lo que son tumores de faringe vamos a ver diferentes estirpes de tumores por todos los tejidos que se encuentran en esta zona. Pero los más importantes y más comunes que se visualizan van a ser los papilomas. Los papilomas son tumores epiteliales cuya etiología se relaciona con el virus del papiloma, principalmente 6 y 11. ¿Con qué cuadro clínico vienen los pacientes? Porque hay la sensación de cuerpo extraño, y la gran mayoría de estos, donde se asientan es en la úvula o en la porción de los que son los pilares anteriores. Entonces se ve ese tejido carnoso que está colgando de estas zonas. El tratamiento principalmente es quirúrgico y no es necesario meter a esta paciente en sala de operaciones para hacer ese tratamiento quirúrgico. Se coloca anestesia en la zona donde está pediculada y se clampa y con un bisturí o un electrobisturí se corta esa pequeña tumoración y sí o sí se manda a anatomía patológica, ¿ya? Estas tumoraciones o estos papilomas en garganta, de preferencia siempre retirarlos porque estamos hablando del virus del papiloma humano. No sabemos si a la larga
en varios años, esto se puede malignizar, entonces mejor es retirarlo y cauterizar la zona de implantación de este papiloma. Luego otros tumores que también se ven comúnmente son los hemangiomas o angiomas, que pueden localizarse en cualquier parte de la mucosa oral, de la rinofaringe, de la laringofaringe. Y acá normalmente el tratamiento es esperar, ¿no es cierto? Mientras el niño crece, estos tumores van disminuyendo de tamaño, y si no disminuyen de tamaño, lo importante es usar sustancias esclerosantes para que ayuden a disminuir el tamaño. Y otras lesiones que también se visualizan acá son los mucoceles, ¿no? Que ya hablamos. Cuando estas se encuentran debajo de la lengua, se llaman, tiene su nombre propio, que es ránula. Ya que el tratamiento, acuérdense siempre, no solamente es drenaje, sino la marsupialización de este quiste. Otra cosa que tenemos que hablar es lo que es el cáncer, el carcinoma de rinofaringe, de orofaringe y de hipofaringe. Cuando hablamos de carcinoma de rinofaringe, es el cáncer que aparece principalmente en la fosa de Rosenmüller, donde aparece detrás de lo que es la salida de la trompa de Eustaquio. Ahí tenemos la trompa de Eustaquio con su amígdala de Gerlach, y por la parte posterior está esa fosa de Rosenmüller, que es donde se ubican la mayoría de tumoraciones de rinofaringe. Normalmente su epitelio va a ser escamoso, y los síntomas que va a presentar el paciente va a ser sensación de obstrucción nasal, sangrado unilateral, secreción nasal de un solo lado. Si estamos diciendo que está cerca a trompa de Eustaquio, puede tener una otitis media serosa. El otro carcinoma común de orofaringe es el que aparece en lo que son las amígdalas palatinas. Estamos hablando principalmente de carcinomas epidermoides o de linfomas que se encuentran en esta zona. Normalmente el paciente va a tener una disfagia unilateral, odinofagia, otalgia de ese mismo lado, puede haber trismus, y muchas veces al examen físico vamos a visualizar estas imágenes, ¿no es cierto? Una tumoración blanquecina, sin formas irregulares, que ya pueden hacer, como en las primeras imágenes, de lo que son las amígdalas palatinas o de la parte posterior de faringe. Normalmente el paciente no siente dolor, sí puede haber zonas de sangrado, pero lo que más siente es la sensación de cuerpo extraño, que no pueda pasar los alimentos y no puede respirar. Y principalmente el tratamiento aquí es quimio y radio, porque estos tumores no responden solo al tratamiento quirúrgico. Entonces muchos de ellos van a quimioterapia y a radioterapia. Listo, doctores. Esas son todas las clases teóricas de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda?